En 1960 se celebra el 6º Congreso del PC, en un contexto político y social de incremento de oposición al franquismo, con el repunte del movimiento obrero y el nacimiento de las comisiones obreras. Así, se decide la recuperación de la organización juvenil para adaptarse a esta nueva situación y en octubre de 1961 el Comité Central del PC nombra a Agustín Gómez secretario general de la UJC. Bueno, yo empecé a militar, lógicamente, en la emigración, concretamente en París, en la JSU. Empecé a militar en el año 1951, siendo muy jovencito, desde luego, y bueno, pues desempeñé diferentes puestos de responsabilidad en un círculo de la JSU que se llamaba Las Tecerosas. Empecé ocupándome de la biblioteca y ya posteriormente, bueno, cuando la dirección del partido decide de reorganizar la UJCE, pues yo ya llevaba unos cuantos años de militancia en la JSU y en los años 61, 62 es cuando el partido decide la reorganización de la UJCE y la JSU se transforma mayoritariamente, por lo menos en lo que era la migración en Francia, se transforma en la Unión de Juventudes Comunistas de España. En ese momento se organizan círculos de jóvenes vinculados a las células del partido. La estrategia política en este periodo está en la línea del PC, con el llamamiento a la unidad de todas y todos los jóvenes antifascistas por la política de reconciliación nacional. De que, claro, estábamos inmersos dentro de una cultura que no era la cultura típicamente española, la cultura francesa, que tenía sus lados positivos, no cabe duda, pero también sus propios inconvenientes. Bueno, los franceses son muy peculiares en sí, pero vamos, en general, con aquellas personas que nosotros nos relacionábamos, eran o bien gente del movimiento obrero, a través de la UGT, o bien prácticamente con las organizaciones de base del Partido Comunista Francés, por lo cual teníamos una buena acogida, nos prestaban sus locales, hacíamos nuestras reuniones, nuestras fiestas en locales del Partido Comunista Francés o del sindicato UGT francés. En el 65, la guerra de Vietnam y las políticas antiimperialistas marcan la agenda política de la organización. Las huelgas estudiantiles y obreras inundan todo el país en 1966. Tras el triunfo en las elecciones sindicales del 66 y la participación masiva de la juventud, se decide constituir la Comisión Juvenil Unitaria. Durante todo el año siguiente, la estrategia de la UJC es extender la creación de comisiones obreras juveniles por todo el Estado. Nosotros nos dedicamos a nuestras cosas, a nuestras tareas. Era evidente que nuestro trabajo tenía un buen aliciente para seguir adelante, sobre todo en la lucha antifranquista. A principios de los 70, la UJC ya tiene implantación en todo el Estado, por lo que se decide realizar una conferencia que articule estatalmente a la UJC. Posteriormente se realizaron varias conferencias que consolidaron un núcleo de dirección nacional estable. En abril de 1976 se convoca en Madrid clandestinamente la cuarta conferencia, que tuvo que ser desconvocada in situ ante las escasas garantías de seguridad que existían. Efectivamente, el secretariado, compuesto por 8 personas, es detenido y llevado a los sótanos de la Puerta del Sol por el entonces ministro Manuel Fraga. Ante la presión de abogados y familiares, son puestos en libertad sin cargos. La conferencia se realiza al final en Barcelona, donde se plantea la consigna hacia la UJC de los 100.000. Se proponía pasar de 20.000 militantes a 100.000. También se concibe a la organización como una organización de masas, como un movimiento joven para la libertad y el socialismo.
La estructura que se crea son las uniones, que eran concebidas como amplios espacios para el debate y el ocio. El 9 de abril de 1977, más conocido como Sábado Santo Rojo, el gobierno legaliza el PC y por tanto la UJC. Recuerdo el momento de la legalización del partido, era poder sacar las banderas e ir con los coches con las banderas rojas por la calle por primera vez. Aquello era de locos, incluso años más tarde seguías cruzándote en un coche de policía y el primer pensamiento que tenías era: ¿llevo propaganda? Y fue en la universidad algo, como te decía, natural. Yo militaba en el movimiento estudiantil, hacíamos actividades y bueno, conocí simultáneamente a gente del partido de la Unión de Juventudes, y un día, en lugar de una reunión del movimiento estudiantil, me encontraba en una reunión ya de los JC, y por tanto lo vi como natural. Era la estructura que se movía en la universidad y yo me identificaba plenamente con lo que estábamos haciendo, y por lo tanto fue una entrada que, lo que sí es verdad, es que para mí fue muy enriquecedora. La campaña por la mayoría de edad a los 18 años es un gran éxito, tanto por los resultados que se consiguieron como por la gran movilización juvenil que provocó. En los barrios chabolistas no había nada, ni alcantarillado, ni luz, ni colegio, ni nada de nada. Las asociaciones de vecinos y por tanto el partido hizo una labor increíble, y lo que se creó inmediatamente con los clubes juveniles, que lo que intentaban era captar a la juventud de esos barrios, y lo hacías pues de un modo muy elemental. Se trataba de que los jóvenes que no tenían absolutamente nada, no había cines, no había dinero para irse a la sierra, no había dinero absolutamente para nada, pues de alguna manera tú suplías culturalmente todo eso, y además esto te daba la posibilidad de políticamente hacer la labor ideológica dentro de los grupos de jóvenes. Y el primer congreso en la legalidad de la UJC, que se hizo después del congreso, al domingo se cerró con un mitin en la plaza de Vistalegre, y la plaza de Vistalegre estaba llena, repleta, no sé cuánta capacidad tenía, incluso en la arena, y estaba totalmente llena, llenamos la plaza. Así como hito histórico, con muchísima movilización de las juventudes. El fracaso en la política de afiliación marca el inicio de los 80. La juventud española, o amplios sectores de la juventud española, va a conocer a partir del año 84, 85, 86, a partir del año 84, y durante un ciclo que va a durar hasta el año 88, un proceso de movilización juvenil en todos los frentes de lucha establecidos. Por supuesto, es el gran momento de la incorporación de una nueva generación joven a la lucha política, a partir de la lucha por el referéndum de la OTAN primero y del no a la OTAN después en el referéndum. La campaña por el referéndum de la OTAN marca otro ciclo de movilizaciones. De hecho, una de las mayores coordinadoras estatales de cualquier tema que se ha creado, que yo recuerde, y hasta ahora no creo que haya habido un movimiento como aquel, fue cuando se creó, sobre todo la Jornada Estatal de Organizaciones Pacifistas, en la que estaba Don Cristo ahí metido, y además con un trabajo pues muy serio y muy potente, con un mogollón de movilizaciones. Y ahí la Juve, aparte de nuestra participación en
en el diseño, además de muchos de los grandes actos que hizo la coordinadora estatal, que lo hicimos la JUVE, pues bueno, era también la propia actividad directa que hacíamos permanentemente. Yo recuerdo sobre todo que todas las semanas o varios días a la semana salíamos de manifestación espontánea, quedábamos gente de todos los colectivos en la sede de Campomanes y hacíamos manifestaciones espontáneas por el centro de Madrid, cortábamos el tráfico de la Gran Vía con megafonía, como si hubiera un bombardeo, nos tirábamos al suelo, cortábamos los dos lados de la Gran Vía y continuábamos por... No obstante, hacíamos bastantes campañas también contra los primeros contratos basura que intentó plantear el primer gobierno socialista, el de Felipe González. Es decir, un dato curioso, claro. Y luego fue el primer gobierno socialista el que inició la política de empleo basura. Y esa movilización estudiantil del curso 86-87 va a continuar con la preparación de la lucha contra el plan de empleo juvenil, que nosotros llamábamos plan de explotación juvenil, que inventa el presidente de gobierno Felipe González, y que va a ser uno de los motivos, y el motivo principal, que va a convocar la huelga general del 14 de diciembre. Esa huelga general es precedida de una movilización juvenil muy importante que va a tener el 1 de diciembre su mayor expresión en una marcha de jóvenes por el empleo y contra el plan de explotación juvenil que va a recorrer las calles de Legazpi, Atocha y Paseo del Prado, masivamente secundada y con importante reflejo en los medios de comunicación. En 1989 se realiza el Congreso de Unificación con la CJC, lo cual marca un antes y un después en la línea política de la organización. Que finalmente la década de los 80 acaba buscando la unidad de los comunistas, fundamentalmente se produce el Congreso de Unidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, y a su vez el proceso de unidad entre la UJC y los CJC, la Unión de Juventudes Comunistas de España, y los colectivos hermanos comunistas. Sigo militando en la Juventud Comunista y se abre, se elige un nuevo secretario general, y ese secretario general inicia el diálogo con los CJC, que va a llevar al Congreso de la Unidad CJC a finales del año 90, que yo presido pues con la ilusión y el honor de que cuantos más jóvenes comunistas unidos mejor, aunque políticamente yo siempre discutí con determinados máximos dirigentes del PC que en mi opinión el problema no era tanto la unidad de los jóvenes comunistas como la apertura y la unidad de los jóvenes de izquierdas para construir una fuerza juvenil de izquierdas capaz de ser en el terreno de los jóvenes lo que ya iba a ser Izquierda Unida. En este proceso se da una característica muy parecida a la que se dio en el año 36 cuando se constituye la JSU. Es decir, que fue un proceso, el proceso unidad se dio antes entre las organizaciones juveniles que entre los partidos. La Juventud Comunista nos encontramos con la curiosa situación en la que antes de haberse realizado el Congreso de Unidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, las dos organizaciones juveniles ya habían realizado su Congreso de Unidad y existían dos partidos comunistas pero una sola organización juvenil, ¿no? Y finalmente acabo señalando que fue la época en la que se puso en marcha Izquierda Unida. Yo como secretario general también tuve el honor de que fuera el momento en el que Izquierda Unida admitió como una organización más a la UJC en igualdad de derechos y en igualdad que otras organizaciones como el Partido Comunista de España, como el PASOK, el Partido de Acción Socialista, como Izquierda Republicana, que la UJC era una de las organizaciones reconocidas como tal y con sus participantes, sus representantes en los distintos órganos de dirección de Izquierda Unida, y la Juventud Comunista en todo el Estado se volcó en poner en marcha ese proyecto de movimiento político y social que tan importantes resultados y tanta influencia política tuvo, especialmente sigue teniendo y tuvo sobre todo en los años 90 bajo la dirección de Julio Anguita. Los 90 están marcados por un fuerte debate interno, motivado por la caída del muro de Berlín y por las crisis internas dentro del PC. Pues
fue la desaparición del campo socialista, ¿no? De las primeras experiencias socialistas en Europa. Y sobre todo en la gente más joven como yo, lo que fue la derrota electoral del Frente Sandinista en el 90, ¿no? Que bueno, ahora a lo mejor es difícil de entender, pero en aquel momento fue un impacto muy duro, por muchos empezamos a militar en enseñanzas medias muy influidos por el tema de los comités de solidaridad con América Latina. En mi caso, además, como origen latinoamericano, pues veníamos... Porque además, por aquel entonces la JC todavía no se había consolidado como organización juvenil, era más una secretaría de juventud de la estructura del partido. Era un pequeño partido que se dedicaba a las movidas del partido. Ahora estamos con Felipe Alcaraz, estamos con Paco Frutos, con Miguel Maestro, que fue lo que intentamos corregir con el giro de la etapa tuya. Sí, yo creo que el final del sexto congreso y el principio del séptimo congreso es donde empieza a ver. Sobre todo la época que viví yo en la Juventud Comunista pues, fue de reorganización, de adecuación del modelo organizativo a las realidades actuales, a las realidades de la juventud y el papel que debe tener la juventud en toda la lucha de clases. De los centros juveniles ocupados, cuando en Madrid había varios centros ocupados y la Juventud Comunista apostó por generar centros juveniles ocupados. Recuerdo cuando nos quisieron condenar a 4 personas a 12 años de cárcel. Me acuerdo de ese maravilloso lema que era "esto es represión, 4 ocupa 12 años". Yo lo que recuerdo con mucho cariño es la primera campaña para mí importante, que fue la de las ETTs, donde apuntábamos en un objetivo concreto, concentrábamos la lucha y ahí pues es donde a mí me toca, pues cuando conozco a la UJC con la cartelería en color, cuando ocupamos las sedes de las empresas de trabajo temporal, somos los hijos ya de cuando se habla de precariedad y de temporalidad, pues nosotros somos los que lo... La primera campaña así grande que yo recuerdo cuando empecé a militar fue la de Stop Represión, que estaba muy vinculado a todo el movimiento Ocupa que se había dado fundamentalmente en Madrid. Se hizo una campaña muy potente de solidaridad y de también como plataforma de difusión de toda la represión que se estaba dando en el movimiento. Entonces, desde un primer momento teníamos clarísimo el papel de la Juventud Comunista. La Juventud Comunista para nosotros era una organización de combate, pero era una organización que su principal virtud estaba en la formación política, ideológica y práctica de sus militantes. La acampada de Sinter la recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo ir todos los días a la acampada del Sinter, recuerdo estar con Valeriano, con Adolfo, recuerdo esa calle Carlos Marx en la acampada de Sinter, recuerdo la calle Julián Guita, la calle de la Coherencia, recuerdo ese campamento de Sinter donde la gente bajaba todos los días a traer comida, solidaridad, al fin y al cabo, ¿no? Y a participar de esa movilización. A nivel personal fue el conflicto de los trabajadores de Sinter, ¿no? Nosotros como JC colaboramos en la medida de nuestras posibilidades todo lo que pudimos con ellos. De hecho hicimos una escuela de formación en su propio campamento y yo creo, para mí por lo menos personalmente, fue un ejemplo bastante claro de a dónde puede llegar la organización de los trabajadores, cómo puede conseguir objetivos, qué nivel de compromiso, de disciplina, o sea, es algo que yo en muy pocas ocasiones se ve, ¿no? Es algo que en muy poquitas ocasiones se ve. Primera secretaria general de la UJC, por muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente hubo mucha gente que decidió que eso tenía que ser así. Yo denunciaré también la cobardía de quien tenía que serlo y no lo fue. Por el mero hecho de que entonces nos enfrentábamos a una cosa que hoy en día no nos enfrentamos, ¿no? Pero se decía que el que fuera secretario general cuando yo lo fui iba a ser el último. Y sobre todo que obviamente no podíamos reconocer como un régimen democrático, no podíamos reconocer como una democracia un régimen monárquico en el que las estructuras de dominación pues serían intactas y donde además pues la participación de la gente trabajadora pues era una mentira, ¿no? Donde sus derechos eran sistemáticamente vulnerados. La apuesta por la construcción de la organización donde se da el conflicto social, ¿no? De hacer los colectivos en los centros de estudio y los centros de trabajo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Luego sobre todo el tema de la República fue un acierto, lo de las ETTs en su momento, eso sí que fue bastante acertado también, en un momento en el que nadie hablaba prácticamente de las empresas traficantes de trabajadores. Una cosa que
muy importante, muy cualitativa, que viene incluso casi del Congreso de Unidad, cuando sale Enrique Santiago como secretario general, es la visión que tenía la organización juvenil de la transición española y la necesidad de ir a una segunda transición y superar las trabas de entonces y solicitar los cambios constitucionales que fuesen oportunos. Que nosotros recuperamos algo que hoy en día está normalizado, ¿no? Pero en aquel momento era una cosa muy distinta, ¿no? Que era la bandera tricolor, ¿sabes? El honor de sentirnos hijos de la República y de querer recuperarla, no en el sentido de la memoria o sino en el sentido más vigente de la... Hombre, quizás es la transformación que tuvimos que vivir y que tuvimos que ir debatiendo y construyendo colectivamente fue el paso ese que comenta Rafa un poco de una organización además muy asentada en lo territorial y muy metida en las sedes y muy metida en sus debates internos y en su ombligo, a plantearnos que más bien la organización tendría que estar presente y organizada donde se está dando el conflicto y donde están los jóvenes y no esperar a ver si los jóvenes y las jóvenes vienen a buscarnos a las sedes. Y es un poco quizás el debate las ganas que teníamos un montón de camaradas de que la UJC fuese el referente juvenil más potente de toda España, de todo el estado. Pero todo el mundo estaba esperando muchas veces a que sacáramos la colección de pegatinas a principio de año para ponerse en las carpetas, ¿no? Yo me acuerdo que antes de la universidad era el rollo, ¿no? Todo el mundo las pegatinas de la Juve, luego podían ser de la Juve o no, joder, pero eran allí de culto, ¿no? Eso estaba bien. ¿Dónde nos dirigimos ahora? Bueno, pues ahora vamos a ver un centro social, que fue una de las cosas que se impulsaban desde el 7º y 8º Congreso, centros sociales donde la música alternativa y la cultura alternativa tuviese espacio. Ya se montó en el 2000 en el Centro Santander 1 y este es el relevo natural. Se trae en un polígono para evitar problemas con vecinos, que por cierto recibieron una querella en el primer centro social hace ya 10 años. Este proyecto lleva ya 10 años y tuvieron una denuncia fuerte, una petición fuerte de condena y han salido recientemente a su uso, ¿no? O sea que la gente joven y no tan joven se la sigue reprimiendo siempre que estase en primera. Y finalmente terminó con la necesidad o la reflexión de que para ser más ágiles organizativamente y ser más contundentes organizativamente teníamos que convertirnos en una organización políticamente más fuerte. Y ahí fue cuando pasamos de ser una organización de suma de federaciones, como digo, a tener un comité federal, pasamos de tener un comité federal a un comité central. La asunción del centralismo democrático y la unidad de acción marcan un ciclo nuevo dentro de la organización. La forma de relacionarse de la UJC con los movimientos sociales y con la gente había cambiado a mejor. Había cambiado a mejor porque habíamos incorporado determinados conceptos y sobre todo determinadas prácticas derivadas de esos conceptos que nos hacían entender la participación de otra manera. En lo interno, yo creo que fuimos capaces de acabar con el concepto de organización en la cual hay unos dirigentes que dicen a los demás lo que tienen que hacer. Creo que no, que fue otra forma de hacer política en la cual la dirigencia era colectiva en el sentido pleno, ¿no? De que esta organización hacía política todo el mundo y todo el mundo era capaz de elucubrar, reflexionar y colectivamente construir política. La centralización ha permitido que la UJC desarrolle una estrategia en los centros de estudios que de otra manera hubiera sido mucho más difícil. Probablemente lo vemos mejor en las universidades, ¿no? La UJC, pues, desde que se empieza la centralización, ha tenido siempre colectivos en las principales universidades del Estado que ha permitido estar en primera línea en las movilizaciones que se han dado en la última década desde el ámbito universitario, ¿no? El uniforme de Brical, las movilizaciones contra la LOU, las movilizaciones contra la guerra de Irak y posteriormente todo el ciclo de movilizaciones contra Bolonia que va desde el año 2004-2005 hasta el año 2010, ¿no? Sin tener organización en los centros de estudio hubiera sido muy difícil. Y la razón de mi militancia y el quedarme en la UJC fue la toma de contacto con el sectorial de obreros. Sobre todo porque como mujer joven y precaria mi participación dentro de la estructura sindical era bastante difícil.
pero en el sectorial de obreros encontré un impulso a lo que yo creo que es y sigue siendo bastante necesario, que era, además lo tenían súper claro, que había que recuperar un sindicato de clase y combativo. Cuando yo empecé a militar, al poco tiempo empezaron las movilizaciones estudiantiles contra el informe Brical, que era el informe, uno de los informes en los que luego se empezó a justificar la LOCE y la mercantilización de la educación. Entonces, bueno, eso fue muy importante. Posteriormente vino la guerra también, las movilizaciones contra la guerra de Irak, y eso fundamentalmente fueron las más importantes a nivel nacional. Después... Y luego, obviamente, la experiencia de la LOU, eso fue la gran escuela de formación que tuvimos, ¿no? Realmente de ser vanguardia, de poder confluir con un montón de gente, dirigir la Fundación Estratégica de la JC, hacerlo, coordinar distintos colectivos, hacer que esas primeras luchas en tu facultad se convirtiesen en un movimiento estatal que conseguías organizar sobre los parámetros que de los JC se había visto, y fue como la gran experiencia de converger desde la estrategia del JC a construir movimientos que profundizas en esa estrategia. El debate que para mí políticamente el que más me apasionó fue el de la conferencia de lucha contra el patriarcado. Creo que ahí, en todo ese periodo, la UJC conseguimos que diera un salto importante en los debates políticos internos sobre feminismo. Creo que fue, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue la primera conferencia de lucha contra el patriarcado de la UJC, que además dio lugar a toda una serie de escuelas que ya hoy se han normalizado dentro de la UJC, y es muy normal que de manera anual se organice una escuela de formación o una jornada sobre perspectiva de género, sobre feminismo y demás, pero que en aquel momento pues no existía. En la UJC se aprende compromiso, se aprende responsabilidad, se aprende a asumir tareas y a rendir cuentas ante el colectivo. Se aprende el valor de la crítica y de la autocrítica, que tanto escasea en otras instancias, en el movimiento, en la sociedad en general. Siempre tuvimos un rollo de intentar mejorar los congresos, a la vez intentar hacerlos más dignos. Sí, no, por un lado estaba eso y por otro lado, o sea, porque los debates fueran increciendo, ¿no? O sea, si en el octavo debatimos de la estrategia en su elemento más, su composición más elemental, en el noveno ya le metimos todo el tema de las fracturas de la clase, en el décimo le metimos todo el tema de la globalización y demás. En el décimo intentamos meter también todo lo que haya significado la lucha contra Bolonia. Bueno, Bueno, pues yo quería trasladar que es un honor y es un orgullo, ¿no?, en este 90 aniversario de la fundación de la UJC, del Partido Comunista de España, bueno, poder estar en disposición de recoger el testigo, ¿no?, el glorioso testigo de tantos años de historia y tantos años de lucha que ha dado para la historia de este país, tanto el partido como la Unión de Juventudes Comunistas de España. En ese sentido, ¿no?, pues me siento privilegiado, y creo que todos los que hemos pasado por el UJC, pues nos deberíamos sentir privilegiados por haber pasado por esta escuela de vida, ¿no?, en definitiva. Yo la quiero, di una vez la vida, la expuse, la gané, y te digo una cosa de todo corazón: si volviera a hacer falta, lo volvería a hacer otra vez, porque es algo que me siento orgullosa de ello, de haber sido de la JSU, que ya venía del ALMAO, y haber sido de la JSU y luego del PC. Para mí eso es lo más grande que tengo en mi vida. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Joven guardia, el burgués insaciable y cruel, joven guardia, no le des pan ni cuartel en la lucha final que comienza
es la revancha de los que hacían pan, y en la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Joven guardia, joven guardia, joven guardia. Mañana por las calles masas en triunfo marcharán, y ante la guardia roja los poderosos temblarán. Somos los hijos de Lenin y nuestro régimen feroz, el comunismo ha de venir con el martillo y con la hoz. Joven guardia, joven guardia, el burgués insaciable y cruel, joven guardia, no le dé pan ni cuartel, pan ni cuartel.